Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Como cada miércoles, es un placer saludarles y darles la bienvenida aquí al espacio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación y, por supuesto, invitarles a interactuar a lo largo de este programa que, aunque es grabado, ustedes pueden seguir escribiendo a través de nuestro correo electrónico. Lo ponemos a su disposición, es audienciasre@cultura.gov.mx. Yo soy Natalia Luna. Como cada semana acompaño a la defensora, la maestra Ana Cecilia Terrazas de este espacio. ¿Cómo estás, Ana C? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de escucharte. Muy contenta de escucharte, Natalia, y de hablar con nuestras audiencias con un temazo que ahorita vamos a ver hoy. Sí, y estoy convocando a que nos escriban, como ya lo han hecho Ana Cecilia, a través de nuestro correo electrónico, algunas de nuestras audiencias, para ponerse en contacto con temas específicos que tienen que ver con lo que están escuchando a través de Radio Educación. Y con otras cosas también, porque ahora nos escriben de una radio comunitaria de Michoacán y a ellos nos dirigimos en específico, nos comentaban que qué podían hacer porque habían sido censurados o les habían sacado su programa. Hablé con la coordinadora ejecutiva de AMARC y dice que les escriban, por favor, a Mesa Nacional. El correo es mesanacional@amarcmexico.org o bien a coordinación.oficina@amarc.mx. Todo esto dirigido a Gisela Martínez, por favor. Y cualquier cosa nos vuelven a escribir y ayudamos para todo. Así También es. felicitaron rápidamente a Adriana Solórzano, Adriana Silva, su colega, y Sergio Cabrera nos escribió un largo comentario sobre noticias que le estamos remitiendo también al subdirector de información, a Manuel Bobadilla, para que también nos replique y y se abra esa conversación sobre la información que se da en Pulso Matutino. Poder recibir sus comentarios, no solamente hemos dicho aquí de manera repetida, sirve como un buzón de quejas, sino también con argumentos y todo el tiempo ejerciendo los derechos de las audiencias que tienen a través de las defensorías. Por eso también queremos invitarles de manera reiterada a escuchar cada uno de los 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, y para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría, nos pueden escribir al correo audienciasre@cultura.gov.mx y pueden descargar bajo demanda los capítulos en radioeducación.edu.mx/podcast, _medio curso, _ audiencias, y pueden descargar gratuitamente el libro electrónico que lleva el mismo nombre. Ana Cecilia, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre el diccionario para reportear, escribir y contar historias sobre discapacidad, y para ello le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada especial en esta ocasión, que es Bárbara Anderson. Ella es columnista de negocios y finanzas con experiencia en dirección de medios de revistas Expansión, Gee Time Inc., Revistas Femeninas y Grupo Milenio. Es mamá de Luca, un niño con parálisis cerebral infantil. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio, y uno de los puntos más importantes es de que llevo adelante un sitio que se llama yotambién.mx, y ya que estamos pasando todos los anuncios, me encantaría que se asomaran. Es el único sitio de noticias sobre y desde la discapacidad en México. Es un sitio 100% accesible, que está todo el tiempo atento a los derechos de comunicarse y de informarse de las personas con discapacidad, que no son menos. En el último censo 2020 descubrimos finalmente que son el 16.5% de la población, más de 20 millones de mexicanos. Entonces, es interesante, me encantaría que lo visiten, porque todas aquellas noticias que tienen que ver sobre la discapacidad, que son todas, porque como es una minoría, involucra cualquier tipo de información, y también información de periodismo de servicio, que hacemos mucho, como este, que es el diccionario de cómo se dice para reporteros que quieran asomarse a la fuente de la discapacidad. Claro, y yo haría la gran invitación, Bárbara, además de agradecer que estés aquí, que nos compartas de tu tiempo y de tu apasionado trabajo, para que, por supuesto, todo el mundo descargue esto, no nada más periodistas y personas con alguna especial interés, porque pareciera que solo quien está teniendo como la circunstancia de una persona con discapacidad muy cerquita, pero vale mucho la pena que todo mundo lo descarguemos como una lectura así para
general para siempre y para todas las personas, porque nos atañe absolutamente a todas las personas. Es Y aquí, porque aparte es la única minoría a la que todos vamos. exactamente, te iba a decir eso, porque no hay manera, si le vivimos un poquito más, ¿no? Si acaso vivimos otro poquillo, pues inevitablemente vamos a tener que empezar a perder algunas, ¿no? Voy a entrecomillar, capacidades. Entonces vamos a estar ahí. Entonces esto le toca a todos, nos toca a todas, nos toca a todos. Y creo que vale mucho la pena entrarle sin miedo, tampoco, sin problema. Yo también escuchaba el otro día a Ceci Rosales, otra gran luchadora por este tema, desde este tema, que vale la pena también no ser violentos cuando alguien se equivoca, ¿no? Sino convocar, invitar de manera, claro, porque entonces se perdería absolutamente todo el propósito principal. Entonces, estas dos periodistas, Bárbara Anderson y Katia de Artigues, que han estado luchando por este tema desde hace mucho y que tienen esta fundación Yo También, y que ahí pusieron a disposición de absolutamente todo el mundo que lo quiera este diccionario, logran, Natalia y yo comentábamos que es interesantísimo, logran poner en, pues creo que son 35 paginitas electrónicas, de manera muy sencilla, ¿verdad? Muy sencilla, muy clara, muy accesible, lo que todas y todos debiéramos saber y cómo lo debiéramos saber, desde siendo audiencias, por supuesto, de los medios, pero también siendo, pues, los que hablamos ¿no? Los que estamos en el micro, los que estamos escribiendo en los periódicos, los que estamos en la tele. No se vale que no avancemos hacia ese lado y que no empecemos a tomar las herramientas del habla, las que son las correctas y adecuadas. Detrás de ellas, no es que cambien las cosas tanto a partir de cómo se dicen, pero sí se va reconstruyendo y se va discutiendo y se va abriendo otra brecha. Sí cambia el discurso y sí cambia la conversación, por cierto. Entonces, bueno, esa es la gran invitación y recordamos que, ¿por qué tocamos esto en este programa? Pues porque los derechos de las audiencias son los derechos humanos y los derechos humanos son los derechos humanos de absolutamente todas las personas. Entonces, bueno. No aplica restricciones. Exactamente, para nadie. Entonces, ¿cuál es la importancia y cómo vieron y qué, Bárbara, ¿qué le recomiendas a las audiencias como audiencias para que también exijamos entre todas? Porque si no lo empezamos a exigir, no se va a dar, ¿no? ¿Qué le dirías a las audiencias para invitarlas a que se involucren absolutamente con este tema? Esto empezó básicamente por una cuestión de oficio, porque muchos colegas nos escribían y nos decían, uy, tengo que cubrir los Juegos Panamericanos y no sé cómo se dice, por eso se llama así el diccionario, ¿cómo se dice? Se dice persona con capacidades de caminar diferentes, con capacidades visuales especiales, así, elegir, no, todo eso es del universo Marvel, vamos a empezar desde cero, y muchas veces empezamos a hacer como una especie de listado de cómo se dice, de palabritas muy sencillas, y dijimos, eso tenemos que formalizar, porque evidentemente desde grandes periodistas, desde grandes comunicadores, hasta un reportero que está levantando redes sociales para un medio muy pequeño, tiene que tener conocimiento de esto, porque quien elige una palabra inmediatamente pondera, y las palabras tienen ese peso brutal, o ese peso fantástico, ¿no? De saber identificar. Y lo que menos queríamos con Katia, recién decías, no irnos al extremo, lo que menos queríamos es que la gente, los reporteros se autocensuraran, que dijeran, China, es un tema tan difícil, y no sé, porque la otra vez puse persona con capacidades visuales especiales, y toda la gente de la comunidad ciega se puso en mi contra, y me hicieron una campaña en redes sociales, ya no voy a escribir más del tema. Preferimos que escriban del tema, pero ya que están en el tema, que se asomen y que vean cuál es la manera correcta de decirlo. Y muchas veces, por ser políticamente correctos o extremadamente políticamente correctos, terminan usando una palabra añeja y no útil. Entonces, incluso nos tomamos como una licencia del antidiccionario, lo pusimos, ¿no? Las palabras que no se deben decir, como el listado, como el diccionario del diablo, las palabras prohibidas. Angelitos, niños de Dios, bendiciones, todo eso no incluye. Y también cómo se tienen que nombrar ciertas discapacidades que son un poco más, no digo modernas, pero que sí se están incorporando más, con más presencia en los medios, como son las neurodiversidades, el espectro autista, que incluye muchas diferentes discapacidades, la discapacidad psicosocial, la discapacidad que viene junto con la salud mental, que ha crecido muchísimo y se ha potenciado incluso con la pandemia, tienen sus particularidades y tienen su manera de decirlo. Entonces, incluimos también algo que a nosotros nos sirvió, porque Katia tiene un hijo con síndrome de Down, yo tengo un hijo con parálisis cerebral, pero son dos discapacidades dentro de un abanico inmenso.
Entonces decíamos, ¿cómo entrevistar a una persona con discapacidad? O sea, si de repente llega una persona con discapacidad motriz y lo cito en un restaurante para hacer un reportaje, ¿qué tengo que tener en cuenta? O una persona con discapacidad intelectual, o una persona con discapacidad visual o auditiva. Entonces hicimos toda una serie de tips y de buenas prácticas que hemos nosotros vivido a lo largo del tiempo. Y como decía mi abuela, se juntan más abejas con bien que con vinagre. Cuando vemos algún titular mal escrito, en vez de llamar enojadamente a nuestros colegas de un discapacitado chocó, no. Hola Jorge, ¿qué tal? Acabo de ver tu nota. Se dice persona con discapacidad tuvo un accidente. Entonces en ese momento le pedimos que si puede cambiar ese titular y le mandamos de regalo el diccionario. Porque creo que es la mejor manera de ir evangelizando en estos temas, de hacerlo con un guiño de buena voluntad y de decirles cómo se dice, y no de quejarnos y de pedir que bajen la nota, porque lo que producimos es el camino inverso de que nadie quiere publicar. Y la verdad es que si no publicamos notas sobre discapacidad, estamos contando la historia solamente del 84% de los mexicanos, no del 100% de los mexicanos. Y esa es nuestra única meta. Nuestra meta es sacar a la discapacidad del closet y que sea un tema recurrente, que no sea un tema de ciertas fechas. Hoy es el día del síndrome de Down, mañana es el día de las personas con discapacidad, pasado es el día del implante coclear. No, que todo el tiempo tengamos en cuenta esto, porque recién decías, algunas personas tienen cercanía o no con alguien con discapacidad, y yo me atrevería a decir que todas. Le pido a la audiencia que piense en este momento alguien con discapacidad cercano, y seguro que tienen una persona mayor en su casa, un abuelo, un tío, un vecino, un compañero de trabajo, alguien que, yo uso lentes, alguien que usa un audífono para escuchar mejor. Al ser 20 millones de personas, 20 millones de mexicanos con discapacidad, si pensamos en un círculo familiar pequeñito de 4 personas a su alrededor en una casa, son 80 millones. Y estamos hablando que entonces 1 de cada 3 mexicanos tenemos contacto directo, cercano, de primer tipo con la discapacidad. No es algo tan raro, ni es algo tan diferente, ¿no? No estamos hablando de criptomonedas, que puede ser algo así como muy nuevo. Esto es permanente y es algo que la verdad es que suma en audiencias, y los medios van a sumar más lectoría y las radios van a sumar más oyentes y la televisión va a tener más gente mirando los programas si tenemos en cuenta el 100%. Y también cuando planteas esto, Bárbara, pienso en algo que ustedes escriben en el diccionario, y es que todas las historias podrían ser historias contadas desde y a partir de casos de personas con discapacidad. Y entonces te preguntaría, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto y cómo también se refleja en la inclusión en los medios y a los contenidos periodísticos accesibles? Es que todas las historias pueden ser historias sobre discapacidad, y eso se lo decía yo a Katia. Katia venía de la fuente política, yo venía de la fuente de negocios, como recién veías, y yo decía, pero claro, o sea, si el 16% de los mexicanos tienen una discapacidad, consumen, van al banco, tienen dinero, compran, viajan, cómo son los servicios, cómo es la accesibilidad de un lugar, cómo son las accesibilidades de los negocios, qué páginas web son simples para hacer trámites o no. Ustedes tienen un tema y yo se lo convierto en un tema con discapacidad, porque nos involucra a todos. Educación no se diga, salud, bueno, tenemos para escribir ríos de tinta, seguridad, muchísima. Los efectos colaterales de grandes accidentes, o sea, la gente que se salvó del accidente de la línea 12 del metro, hay muchísima gente que quedó con discapacidad después de ese accidente, y son invisibles ya nadie se acuerda excepto de los 27 que fallecieron allí. Entonces, un sismo, un evento natural como puede ser un sismo o un tsunami, un evento económico, el presupuesto de egreso de la federación, esa cosa que a nadie le gusta leer y a mí me encanta, el PEF, uno empieza a encontrar todas las categorías de dinero que se va moviendo para las personas con discapacidad. Durante la pandemia, ¿cómo los atiendo? ¿Se vacunan o no? ¿Tienen prioridad o no? ¿Cómo se maneja una comunidad con discapacidad ante un evento de salud pública global como es este? ¿Qué buenas prácticas hay en otros países? Hay muchísimo. Afortunadamente ahora las plataformas también de streaming, hay mucho material, hay muchas películas, hay muchas series que se están volviendo mucho más inclusivas y que te permiten abrir el panorama y ver de estas otras realidades que no están tan lejanas.
Yo quería agregar que, bueno, parece que estoy nada más echándoles porras, pero es que nada más estoy echando Gracias, porras. sí, está perfecto. Eh, Fíjate que este diccionario que hicieron para nosotras y para nosotros los del gremio, pues sí, sí escapa, y repito, escapa a nuestro oficio. Es decir, se me hace de lo más útil para absolutamente cualquier persona. O sea, no es nada más para reportear y para entrevistar adecuadamente, sino para leer y para saber cómo va evolucionando el tema, porque Y hay inclusive, muchos datos y hay muchas cifras, buscamos sí, muchas estadísticas, porque como sabemos que los periodistas somos curiosos, nos pagan para ser curiosos, sí. dijimos, vamos a poner como eh, pedacitos de caramelo por ahí sueltos, para que de ahí agarren y hagan notas. ¿Sabías que el 20% de las personas con discapacidad tienen tal particularidad? Sí, eso no lo sabía. ¿Sabías que las mujeres con discapacidad ganan la mitad que los hombres con discapacidad, según INEGI? Eso puede ser la punta de una nota para cualquier periodista. Entonces, Bien, fuimos soltando como datos y como pancito a los Hansel y Gretel para que sigan este camino que es tan interesante. Y es un camino, no sé si les ha pasado alguna vez que cuando tienen una enfermedad o cuando quedas embarazada ves 1000 embarazadas, o cuando te pintaste el pelo ves todo el mismo color de pelo, o tienes un auto blanco y ves todos los autos blancos. Una vez que te pusiste el chip del tema de discapacidad, les juro que les va a aparecer por todos lados. Yo ayer me fui a un centro comercial con mi hijo que tiene 8 años, el hermano de Luca, y pone así, dice, ahí está mal escrito, dice para discapacidad 2, y en tu diccionario tú pusiste personas con discapacidad. Entonces, tiene 8 años y lo leyó porque es un lector obseso, pero sí, ya le llamó la atención. Él nunca había visto ese cartel y un cartel y azul. quizá tocaste una de las palabras más usadas, más mal usadas. No, si le puedes dar nada más una vueltita. ¿Por qué son personas con discapacidad? Pues porque Porque primero siempre son, son, exacto, siempre son personas. La claro. discapacidad es una característica que tú tienes. Yo no te digo, eres una diabética. Te digo, eres una persona que tiene diabetes. No te digo, eres una canosa. Eres una persona que tiene canas. Entonces, lo Porque primero si no para te él, condenan a que toda tú seas, ¿no? solo eso. Solo eso. Claro. No, eres una persona con muchas características, cualidades y no cualidades. Y entonces se vale que no te defina, como ustedes lo aclaran, que no te defina una cosa como, No ser lo primero lo que primero que define se es diga. Ahí viene la persona. renga. No, 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 no. Eres una persona que tiene una discapacidad motriz, punto. Pero primero eres persona. Y eso dignifica muchísimo. Y quien elige una palabra construye un mundo, dicen, ¿no? Pero quien elige este orden de las palabras también construye un discurso. Y si siempre hablamos de personas, ya inmediatamente cambia el discurso. Ya no lo estás tratando de una manera de conmiseración, de ni tampoco lo estás tratando como un superídolo. Uy, bueno, esta persona, esta persona hizo una, no sé, subió el Everest con la oreja, porque también nos vamos a esos extremos, sino que es una persona que vive, también ese es otro tema, ¿no? Vive con una discapacidad. Las discapacidades no se sufren, no se padecen, porque no es una enfermedad. Y es muy común ver o escuchar, bueno, justo esta persona que sufre una discapacidad fue asaltada. No, 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 es una persona que vive con una discapacidad y la asaltaron. Formó parte de la estadística, pero no es que la sufra, no la padece, la vive, es parte de su vida. Y no es el gran héroe el que con una No. discapacidad. Eso es muy importante y creo que le va a dar mucha materia prima, por ejemplo, a todas aquellas audiencias que quisieran estar. Ojo, no se trata de señalar intolerantemente a los demás, sino de abrir la conversación y visibilizar esto, ¿no? Pero para todas las audiencias que quieran, por ejemplo, explorar desde ese punto de vista, desde este punto de vista, nuestros programas, lo que decimos, lo que escribimos, cómo lo decimos, bueno, tienen materia fabulosa. Léanse todo el diccionario y yo acá cachamos todos nuestros errores, todos nuestros fracasos. Invitamos a la falla, porque a partir de la falla y a partir de la Claro. ¿no? A partir del dirigirnos mal para empezar, después se abre la conversación y se puede platicar el por qué, ¿no? Y desde dónde se está diciendo, no desde la persona que quiere regañar a otra, sino desde una base de igualdad. Sí, y ese tono le quisimos poner, está un poco simpaticón, para decirlo de alguna manera. No lo quisimos convertir en un diccionario de la RAE, porque aparte la lengua es viva y la lengua tiene que ser fresca,
Y quisiéramos tener ese tono cómplice con los colegas, de decir, bueno, estas palabras olvídenlas, o sea, no, ni conversación con los padres, ni los angelitos, y estas otras palabras sí. Las discapacidades se dividen en 5 grandes tipos: visuales, auditivas, motrices, o sea, lo tratamos de hacer de una manera muy simple, con muchos gráficos y mucho color, eh, para que lo sientan cercano, para que no sea una cosa de me tengo que fumar ese ladrillo de material, no, léanlo con curiosidad, léanlo con el corazón abierto, y les prometo que en cada caso se les va a aparecer una persona en la cabeza, se les va a aparecer una película en la cabeza, van a recordar un libro que hayan leído, y ahí está el secreto, y ahí están ya del otro lado, ya están incluyendo e incluyéndose en un mundo que hasta ahora desafortunadamente ha estado muy invisible y que merece todo el derecho de ser parte de la audiencia, porque seguramente en tu audiencia tienes muchísima gente con discapacidad. Y además de servirle, por supuesto, a las personas que estamos en los medios, las personas están revisando continuamente el lenguaje, cómo es que se dirigen unas con otras. Y ahí también te quisiera preguntar, Bárbara, cómo las audiencias pueden exigirle a los medios accesibilidad, porque no es solamente que esté a disposición ahí el contenido y ya. ¿Qué significa crear condiciones de acceso para nuestras audiencias? La verdad es que no hay medios en México que sean accesibles, desafortunadamente, y es una cosa muy sencilla a nivel técnico y a nivel de, ¿cómo te explico? A nivel de desarrollo es muy sencillo, y empieza por, ustedes hacen tweets y están todo el tiempo tuiteando. Si se fijan en los tweets, hay un botoncito que dice características de la foto. Si hacen clic ahí, ustedes pueden decir, esta es la foto de un barco en un lago azul con un atardecer. Ya. Entonces alguien que va a escuchar en su lector de redes sociales va a poder acceder a esa foto también. Es un detalle menor. Pero si empiezan a tener esa costumbre de hacerlo, de cómo le contarías a alguien que hizo esa foto o cómo es esa foto, y Twitter lo tiene, Facebook lo tiene, ya con eso se avanza muchísimo. Y que no es lo mismo que el pie de foto. No, claro, el pie de foto ya como periodista sabemos que es un punto de entrada, ahí le pongo otro dato, es una manera de llamar la atención. No, esto es, te explico la foto. Esta es la foto de una montaña con un río y un barco. No es Michoacán se ha convertido en un destino turístico de primer nivel, porque eso no me dice nada en la foto. Entonces, creo que hay muchísimas oportunidades para empezar desde uno, y siempre es así. Yo a veces pienso que no se pueden hacer estos cambios tan radicales y tan profundos. Empieza por uno mismo. Acabo de escribir una nota, ¿la va a entender todo el mundo? La foto, ¿qué tal si le pongo este detalle en este cuadrito que me permite Facebook o que me permite Twitter? Y ya ahí estoy accesibilizando. Y luego, en los medios nosotros hemos hecho mucho hincapié, ni siquiera es caro. ¿Y la radio? En la radio básicamente es el lenguaje. El lenguaje lo dice mucho, el tono. Y una cosa que nosotros aprendimos y que no es fácil, que es ser sencillo. Los periodistas tendemos a enroscarnos y ser muy rococó y muy churriguerescos a veces para explicar las cosas. Hay que explicar las cosas de manera sencilla y hay que explicar las cosas en contexto, porque eso ayuda muchísimo a las personas mayores también. O sea, pensemos que la mayor cantidad de gente con discapacidad tiene más de 60 años. A las personas mayores, algo simple, o cómo lo puedo resumir, o cómo puedo hacer algo de una manera que todo el mundo lo entienda, que alguien hasta de 5 años lo pueda entender. Bárbara, ¿cómo hacemos la radio para las personas con discapacidad auditiva? Hay algunos mecanismos que son unas especies como de subtitulados. Así como cuando uno le dicta al teléfono para que escriba, también existen esas aplicaciones que no son caras. Habría que buscar una aplicación de audio radio para personas con discapacidad auditiva, que te permiten luego ver acceder a ese texto. La mayoría de las plataformas, tanto Microsoft como Apple, perdón que diga marcas, pero Google incluido, han desarrollado muchas aplicaciones de servicio para medios gratuitas. Entonces, sería solamente cuestión de buscar soluciones para audiencias con discapacidad auditiva y radio. Yo quisiera provocar entre nuestras audiencias, repetir que hay que buscar el diccionario si se les antoja y ojalá si lo busquen y además les va a encantar la página en yotambien.mx.
¿verdad? Sí, Tal cual. ahí la pueden bajar. Y ahí, al bajarlo, tenemos una sola exigencia que es, cuando lo bajas, automáticamente quedas invitado a formar parte de la lista de newsletter. Todos los viernes emitimos un newsletter con información de, como el resumen de la semana. Por ejemplo, hoy fue un día interesante porque nos enteramos que aumentaron las becas de bienestar para las personas con discapacidad, ya llegaron al 1.000.000 que habían prometido en el 2018. Hay un par de datos interesantes sobre eventos culturales que va a haber en México para personas con discapacidad. Es un buen resumen, pero no solamente para personas con discapacidad, sino para todos aquellos interesados en vivir en un mundo más amplio. Y buenísimo. Por favor, le pido a todo el mundo que esté escuchando esto que ojalá lo descargue. Y como para retarlos, ¿por qué? O sea, y que tengan que leer el diccionario, ¿por qué no se dice, y no vamos a decirlo aquí la solución, pero por qué está incorrectamente dicho o equivocadamente dicho lenguaje de señas? ¿No? Esa sería una primera provocación. ¿Y cuál es la evolución de la palabra inclusión? ¿No? Por ejemplo, esos serían dos retos. No sé si se te ocurre otro, Natalia. Sí, claro, que nos enlisten, por ejemplo, las 6 grandes categorías o grupos en los cuales están enlistadas las discapacidades. Me encanta. Y nosotros que, como dice el diccionario, en México nos encanta el diminutivo, somos los reyes y las reinas porque pensamos que así es como más suavecito. Pero sí, ¿no? Pero es una cosa horrible, horrible, porque si alguien padece una discapacidad X y le dicen tidididi, ¿no? Pues se siente infantilizado, menos cosa, más chiquito, debilitado. ¿Por qué? ¡Basta! En fin. Se lo dejemos a las marcas de comida rápida japonesa, a los diminutivos. Sí, porque te da la sensación de que es más tierno, ¿no? Así de, ay, sí, el pobrecita, pobrecito. No, tampoco por eso, sí. No. Cero pobrecitos. Y reiterar mucho, Ana Cecilia, en esta parte del vivir, ¿no? O sea, de gente que vive con ciertas condiciones, no que padecen, no que sufren, porque todo el tiempo también entonces estamos revictimizando a las personas. Y vuelves al pobre, sí, no. Exacto, entonces que te conduce después también a los diminutivos y así sucesivamente. Sabes que, bueno, en estos, el sitio cumple el 3 de mayo 3 años, entonces hemos entrevistado a muchísima gente. De hecho, ayer pedía las estadísticas para llenar una ficha que pide el CLUNY para las sociedades, las asociaciones de la sociedad civil. El año pasado hicimos 750 entrevistas. Te podría decir que el 99.9%, como la efectividad de los aerosoles contra los mosquitos, no está, porque es una pregunta que hacemos recurrentemente, si pudieras cambiar tu situación actual, ¿dejarías de tener la discapacidad? Y te dicen que no. Si pudieras volver a nacer, ¿preferirías nacer sin discapacidad? No. Entonces, hay una relación muy cercana entre pertenecer, tener y vivir esa discapacidad, porque es tu condición, es tu vida, eres tú, es parte de tu personalidad. Has logrado cosas por eso o has dejado de lograr cosas. Has conocido gente y te has alejado de mucha gente por esa condición. Entonces, la gente vive con eso. O sea, no hay una situación de... esta pobre gente, mira lo que le viene a pasar. No, incluso aquellos que adquirieron una discapacidad brutal después de un accidente. En muchos casos, me acuerdo perfecto de una entrevista que hicimos a Brenda, Roxana Pacheco, ella lleva el Instituto Mexicano de Sexualidad y Discapacidad en México. Y ella iba caminando, era vendedora de bienes raíces y se le cayó una pared encima, literal, y quedó paralizada del cuello hacia abajo. Y ella me dijo, jamás me correría ni medio centímetro de ese día, porque ese día me cambió y entendí muchas cosas y valoré muchas cosas y razoné sobre muchas cosas y entendí muchas cosas y me convertí en una mejor mujer. Hoy les hablamos a las audiencias en ese sentido con una frase que rescatamos de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, querida Bárbara Anderson. Muchas gracias a ustedes por dedicarle este espacio y no se olviden, porque este es un espacio súper importante, es el espacio del 16.5% de la población mexicana. Yo también, .mx, ahí es donde pueden también consultar más información. Mientras tanto, nos despedimos. Muchísimas gracias al equipo de producción. Estuvimos con ustedes Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.